el tema de literatura o de comunicación. Bien. Buenas tardes con todos. Hola Emily, buenos días. Tatiana, una consulta. ¿Estás con tu cuenta del colegio o estás con tu cuenta personal? Con la cuenta Tatiana, del colegio. Sí, qué profesor, raro. buenos días. Con cuenta del colegio no ingresa tampoco. No, Sí, a ver, vamos a ver qué. Yorela, ¿también estás con la cuenta del colegio? Sí, Bien, no sé qué algo debe pasar, pero a ver, ¿alguien logró ingresar? A ver, me dice, por favor. ¿Alguien logró ingresar? Bien, me parece que nadie logra ingresar porque nadie me confirma. Bueno, Fabiana tampoco no logra ingresar. Bien, bien, muchachos. A ver, vamos a ver cómo vemos este tema, ¿ya? Igual, vamos a avanzar con nuestra clase. En este caso vamos a platicar del tema de literatura. A ver, voy a compartir mi pantalla e iniciar nuestra clase. Bueno, Kleiber me dice, sí, profesor, yo ya ingresé. Kleiber, ¿estás con la cuenta del colegio también? Si no tienes micro, me confirmas por el chat, por favor, Kleiber. Sí, profesor, con la cuenta del colegio. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hay que revisarlo. La idea es que pueden ingresar, deben ingresar con la cuenta del colegio. Es la idea, porque este formulario ha sido creado con la cuenta del colegio. Espero que, a ver si... Pero igual, si no, si tenemos inconvenientes, igual ya lo vamos a ir regularizando esto. Tener acceso, porque tampoco es... no depende un poco de mí, ¿no? Por eso lo manejan otras personas. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a aplicar un tema bastante interesante, recordando un poco lo que hemos desarrollado en la clase anterior, la sesión anterior. Platicábamos de la literatura, en este caso clásica, la literatura del siglo de oro español, y platicamos la sesión anterior de lo que era el Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes. Ahora, en este bimestre, en esta unidad, estamos llevando lo que corresponde a lo que es literatura española, y recordemos que la literatura es fundamental en el desarrollo humano, ¿no? Porque, como por ahí se suele decir, un hombre sin literatura es así como un hombre sin sueños. La literatura nos ayuda a soñar y obviamente todos ustedes, me incluyo también, todos los seres humanos siempre vivimos de los sueños, ¿no? De los sueños, de que mañana será un día mejor. Añoramos por más avanzada edad que tengamos, siempre vemos el mundo con buen optimismo, ¿no? Con sueños, y eso nos ayuda mucho en el campo de la literatura. Y hablando de sueños, vamos a hablar el día de hoy de una obra bastante conocida, seguramente por todos ustedes también, al menos de nombre, lo deben conocer, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muchachos, muy bien, entonces vamos a empezar. Antes de ello, voy a poner a completo mi pantalla un poco para que puedan ver la pantalla ustedes y se nos haga más fácil la exposición. Y en caso de ustedes quizás están con el celular, lo pueden ver de la mejor manera. Bien, cuando hablamos de Quijote de la Mancha, pues obviamente
vamos a ver quién es el autor de la obra, ¿no? Y antes de conocer del autor de la obra, hay que recordar, hemos platicado la clase pasada de lo que era la literatura en el siglo de oro español. Habíamos indicado que van a destacar tanto en la poesía, en el teatro y en la narrativa, en este caso en la novela. Y habíamos partido platicando la novela picaresca, en este caso que corresponde a Lazarillo de Tormes, ¿sí? La novela picaresca. El día de hoy vamos a hablar también de ella, ya no de la novela picaresca, sino vamos a hablar de la novela caballeresca. ¿Sí, chicos? La novela caballeresca. Entonces, para ello les voy a pedir que siempre, como siempre, la recomendación, su atención, si están ahí en casita disponibles con su lapicero, vamos tomando nota. Entonces, es importante tener en cuenta como parte de nuestra formación y obviamente también como parte de lo que es cultura general. Entonces, cuando hablamos de Cervantes de Saavedra o Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a entender de que nos referimos a la novela caballeresca, o sea, de los caballeros, ¿no? Esos caballeros que corresponden a la Edad Media. Muy bien, entonces un poco referencialmente vamos a platicar de su vida de Cervantes. En este caso, este es personaje ilustre. Nace en Alcalá de Henares, en España, en el año de 1547. Ahora, ¿por qué es importante Cervantes, muchachos, chicas? Cervantes es importante porque este personaje, este autor, aportó, se dice, más o menos 20,000 palabras al español. Aportó. Recordando un poco lo que leíamos, vuestra compañera le hicieron la lectura en la clase pasada de Lazarillo de Tormes, todavía estaba en formación ese castellano, pero este castellano que desarrolla Cervantes ya es más trabajado. Entonces, para los que hablamos la lengua española, Cervantes es considerado padre de la lengua española, ¿sí? Padre de la lengua española, porque reitero, él aportó al español aproximadamente 20,000 términos, ¿no? Así como en Inglaterra, por ejemplo, los ingleses pues lo consideran como padre de la lengua inglesa a William Shakespeare, ¿no? O los alemanes a Johann Wolfgang Goethe. Igual en este caso los que hablamos español, pues consideramos que el padre de la lengua española es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Entonces este personaje nace en Alcalá de Henares, 1547 en España, en este caso como referencia, hijo, dice, de un cirujano, estudió en Madrid, luego viaja a Italia y aprende el idioma, ¿no? Esto le va a permitir leer a los renacentistas italianos. Recordemos que el Renacimiento sobre todo florece en Italia y eso repercute también en los escritores españoles, ¿no? Ejemplo, Quevedo, ¿no? Francisco Quevedo. Luego, como soldado, porque él fue soldado, va a participar en el combate de Lepanto. Ahora, este tema es interesante porque cuando participa en el combate de Lepanto, en este caso que fue en el 1571, donde un arcabuzazo, el arcabuz es un arma, incluso los conquistadores cuando vinieron al Perú vinieron con su arcabuz, es casi como un rifle, pero de balas grandes, ¿no? Y se carga uno por uno. Y fruto de ese arcabuzazo le inutilizaron la mano izquierda, se quedó tullido, inválido en la mano izquierda. Y por eso se le lleva el apelativo, queridos muchachos, como el Manco de Lepanto, ¿sí? O sea, a Cervantes se le llama por el Manco de Lepanto. Por ahí les pueden preguntar, ¿a quién se le llama el Manco de Lepanto? Manco de Lepanto. Entonces ya sabemos que nos referimos a Miguel de Cervantes Saavedra porque perdió o quedó tullido en la mano izquierda en el combate de Lepanto, ¿no? Luego participa en otras expediciones militares. Al regresar es hecho preso por los turcos y sus primeros versos surgieron como motivo a la muerte de la reina Isabel de Valois, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de Cervantes? En este caso, Cervantes combina armoniosamente la poesía y el teatro, y la novela, ¿no? Luego de 5 años en Argel, vuelve a casa, ¿no? Se ocupa de cargos públicos menores
Y luego a publicar, pues la publicación del Quijote no le ayudó a saldar sus deudas, así que en los últimos años de su vida, de su existencia, vivió gracias a la ayuda económica del conde Lemos y del arzobispo Toledo. O sea, en este término hay que entender que Cervantes, y así como muchos otros escritores, pues vivió en la ruina, o sea, económicamente estuvo mal, estuvo, digámoslo, olvidado, ¿no? Así, entre el 22 y 23 de abril de 1616, murió en su casa de Madrid, ¿no? Asistido por su esposa y una de sus sobrinas, envuelto en su hábito franciscano con el rostro sin cubrir. Ahora, él, reitero, fallece el 23 de abril de 1616. Esta fecha es importante porque seguramente alguno de ustedes recuerda en nuestro calendario cívico escolar, el 23 de abril festejamos una fecha especial. ¿Cuál es la fecha, profe? El Día de la Biblioteca, ¿no? Día de la Biblioteca, Día del Idioma, en honor a la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, que falleció el 23 de abril de 1616. Ahora, coincidentemente, ese mismo día, el 23 de abril, fallecen otros escritores como referencia, ¿no? En este caso tenemos a Miguel, aparte de Miguel de Cervantes Saavedra, tenemos al inglés William Shakespeare, que también muere el 23 de abril de 1616. Aparte tenemos un peruano, en este caso nos referimos al Inca Garcilaso de la Vega, que también fallece el 23 de abril de 1616, ¿no? Estos escritores que son muy, digamos, connotados dentro de lo que es la literatura. Muy bien, ¿qué obras escribió en este caso Cervantes? ¿No? Escribió muchas obras, sobre todo escribió estando en prisión, ¿no? Sus obras más importantes son, por ejemplo, La Galatea, pero la más importante de todas es esta obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es su obra cumbre, ¿no? La obra cumbre de la literatura universal dentro de lo que es la lengua española. Otra obra es El viaje al Parnaso, ¿no? Luego tenemos los trabajos de Pérsiles y Segismundo. Otra obra también bastante conocida es Entremeses y sus novelas ejemplares. Si me preguntan por ahí, profe, ¿cuáles son sus obras que destaca de Cervantes? Pues obviamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además también hay que tener La Galatea y novelas ejemplares. Ahora, en novelas ejemplares es una colección de novelas que más o menos se alberga algo aproximadamente de 90 y tantos, 97 por ahí, en novelas, en la que destacan estas novelas, ¿no? Por ejemplo, La Gitanía, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, ¿no? La espada inglesa, el celoso extremeño, la ilustre fregona, Las dos doncellas, entre otras obras más. Muy bien, ahora sí vamos a platicar del Quijote de la Mancha, ¿sí? Del Quijote de la Mancha. Esta obra, reitero, considerado como la mejor novela en la lengua española. Obviamente es un icono de la literatura universal, ¿no? Cuando hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es el nombre completo de la obra, y seguramente su, digámoslo así, conocido en forma resumida es simplemente Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Es una novela con parodia de lo caballeresco. ¿Qué características tiene esto, no? Ojo, cuando decimos novela de caballería, recordemos que en la Edad Media, pues los caballeros eran considerados, pues, hombres de combate, ¿no? Estos caballeros que iban siempre acompañados de sus escuderos. Es el caballero iba montado siempre con su caballo y portaba su espada, ¿no? Mientras que el caballero siempre iba secundado, iba atrás y llevaba pues su escudo, ¿no? Y cuando el caballero entraba en combate, pues le daba este escudero, le daba su escudo, ¿no? Esa era la costumbre de los caballeros medievales en Europa. Ahora, ¿qué características tiene esta obra? Esto es importante tener en cuenta. Una de las características de esta obra es su finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? En este caso es acabar la lectura de los libros de caballería. Es decir, en este caso, Cervantes con esta obra
hace una parodia en la cual incita a la lectura de los libros de caballería, ¿sí? Incita a la lectura. Se escribió muchas obras de caballería en toda Europa, ¿no? Otra característica es que su estilo es barroco, o sea, tiene una tendencia más que renacentista. Esta obra ya pertenece a la corriente del barroco, ¿no? ¿Por qué? Por su peculiaridad denotado en la ambigüedad y el humor, ¿no? Recordemos que el barroco como característica utiliza, el escritor va a usar un lenguaje muy bien rebuscado, ¿no? ¿Qué más? Desarrolla el lenguaje cervantino. Serán, profe, ¿cómo es el lenguaje cervantino? El lenguaje de Sancho, el lenguaje de Quijote y el autor de la narración. Eso es el que luego lo vas a ver cómo es el lenguaje cervantino. Porque el lenguaje de Sancho es un poco más vulgar, el lenguaje de Quijote es un poco más culto y obviamente vamos a encontrar un medio, que es en este caso el narrador de la obra. Bien, ahora con lo que respecta a la división de la novela, porque es una novela, ya saben, novela caballeresca, está dividido en dos partes. La primera parte, titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se publicó en el año de 1605, dedicado al duque de Béjar, ¿no? Y la segunda parte, titulado El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que fue publicado en 1615, en este caso dedicado al conde de Lemos, el conde que le ayudó a sobrevivir económicamente, ¿no? ¿Y cuál es el tema en este caso? El tema es la lucha entre lo ideal y lo material. Bueno, eso es clave en esta obra. Cuando analizamos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, vamos a encontrar que Don Quijote es un tipo idealista, soñador, mientras que su compadre Sancho Panza es un tipo más materialista, ¿no? Más materialista. Muy bien. Vamos a ver aquí las partes, ¿no? La primera parte hemos indicado en este caso publicada en 1605 y la segunda parte en 1615, un año antes de su muerte. Ahora, la primera parte se dan algunas características que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué características tiene la primera parte de su novela en este caso? Se dan las dos salidas, ¿no? O sea, el Quijote va a salir con Sancho y vamos a encontrar dos salidas en busca de aventuras, ¿no? Está presentado por 52 capítulos, ¿no? En este caso ya hemos indicado, dedicado al duque de Béjar. Otro es predomina la acción y el viaje, ¿no? Otra característica, las aventuras están motivadas por la fantasía de Quijote. Quijote es un tipo muy imaginativo. En este caso, otra característica es que va a predominar la parodia. Cuando decimos parodias, digámoslo así, es un juego de términos de carácter focoso, ¿no? O sea, de alegría, de sorna. Otra característica es más rural, desarrolla en ámbito del campo. Y por otro lado presenta más interpolaciones históricas que se apartan de la acción principal, ¿no? ¿Qué aventuras se desarrollan en esta primera parte? Las dos salidas de Don Quijote hemos indicado. La primera salida, el Quijote sale solo, ¿no? Aventura de la venta. Y la segunda salida, sí, ahí sí, el Quijote sale con Sancho, ¿no? La primera aventura juntos, por ejemplo, ahí vamos a encontrar con la aventura con los molinos del viento, otras aventuras como el encuentro con el vizcaíno, historia de pastoril de Marcela, Grisóstomo, ¿no? Bálsanos de Fienebras, el yelmo del Mambrimo, las Galiotes, la Sierra Morena, Amores de Cardemio y por Lucinda, ¿no? Entre otras aventuras más. Es decir, un poco para ver, podía avanzar este punto. En esta parte me voy a detener un momentito, chicos. Cuando hablamos de los personajes, esta obra, por favor, el personaje principal, ya saben ustedes quién es el personaje principal, es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Su verdadero nombre de Don Quijote era Alonso Quijano y va siempre a acompañar de Sancho, ¿no? Acá pues siempre esta imagen es muy característico del Quijote, ¿no? Un hombre alto, delgado, muy, muy flaco,
y siempre va montado su caballo. Mientras que el Sancho es un hombre bajito, robusto, y siempre va con su pollino, con burro. Entonces, esa es la característica del Quijote. Ahora, el Quijote, como lo vamos a ver luego en su argumentación, el Quijote se dice que perdió la razón, el juicio, y, o sea, se convirtió en un pequeño orate, ¿no? Un loco. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? La causa fue porque se había leído muchas novelas de caballería y de tanta lectura su cerebro se le secó y se convirtió en un loco. Bueno, ojo, es metafórico, no va a empezar, profe, entonces ya no leo porque mi cerebro se me va a secar. Eso es metafórico. Ahora, este señor Quijote, ya orate loco, pues quiere buscar sobre la faz de la tierra, quiere buscar, digámoslo, justicia, que no haya desigualdades. Y para ello va a buscar a un hombre que lleve su escudo. En este caso le busca a Sancho Panza y le va a nombrar como su escudero. Le dice, a partir de la fecha, tú serás mi escudero. Y Sancho Panza acepta ser su escudero. Ahora, en este punto hay que tener en cuenta que Quijote, como ya habíamos indicado, pierde la razón, pierde el juicio, es orate, es un loquito. Mientras tanto, Sancho Panza era un tipo cuerdo, ¿no? Ahí vamos a encontrar esa dicotomía entre lo idealista que es Sancho y lo materialista que es bueno, disculpe, reitero, entre lo idealista que es el Quijote y lo materialista y pragmático que es Sancho, ¿no? Y hay un poquito idealistas, muchos de nosotros somos idealistas y algunos de nosotros o muchos de nosotros también somos materialistas, somos pragmáticos, ¿no? Es la lucha entre la idea y la materia, ¿no? Bien, más o menos como referencia a eso. ¿Qué más? Acá como personaje secundario, obviamente en este caso cuando el Quijote nomina a su escudero a Sancho Panza, también va a buscarse a una mujer, ¿no? ¿Y quién era la mujer que se va a buscar? Va a ser una mujer campesina, una mujer rústica, de nombre, su nombre era Aldonza Lorenzo, ¿sí? Aldonza Lorenzo. Y Aldonza Lorenzo le va a poner el nombre, el apelativo de su Dulcinea del Toboso. La mujer era de Toboso y le puso pues Dulcinea, ¿no? Dulcinea. Y pues seguramente se enamoró de Aldonza Lorenzo y le dijo, bueno, tú vas a ser mi mujer. Obviamente todas mis victorias te lo voy a dedicar a ti, ¿no? Como todo un gran, pues, caballero, ¿no? Entonces, el Dulcinea va a ser la mujer inspiradora del Quijote, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entre otros más tenemos acá el bachiller de Sansón de Carrasco, ¿no? Y esta obra, chicos, muchachos, seguramente hacer un argumento de la obra es bastante difícil, harto difícil. ¿Por qué? Porque son historias. Y la obra tiene más o menos 600 personajes, ¿no? 600 personajes. Entonces acá lo ideal que conozcamos, entre otros personajes más, al Quijote de la Mancha, al Sancho Panza, a su amada Dulcinea del Toboso y su caballo del Quijote, que es el Rocinante. Rocinante es el caballo del Quijote, ¿sí? Entonces eso como para tener en claro de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces ya hemos visto la primera salida, en este caso ya habíamos indicado, sale, en la primera sale solo, en la segunda salida sale acompañado de su escudero Sancho Panza, ¿no? Y ahí va pues, a acontecer varios episodios, aventuras, ¿no? Bien. En la segunda parte, ¿qué características vamos a notar? En este caso se da una salida, solo una salida, ¿no? Consta en este caso, en este punto, de 74 capítulos. Esta segunda parte dedicada al Conde de Lemos, ¿no? Aquí en esta segunda parte va a predominar el diálogo y las estancias, ¿no?
otros personajes inventan historias fantásticas para engañar al caballero, ¿no? Otra característica es que se acentúa la reflexión y por último es más urbano. Si en la primera parte era más rural, en la segunda parte es más urbano. ¿Qué aventuras vamos a encontrar en este punto? Por ejemplo, será la tercera y la última salida. Solamente son 3 salidas que desarrolla el Quijote, ¿no? Aparición del bachiller Sansón Carrasco, que es otra aventura, el corte de la muerte, ¿no? El caballero de los espejos, los leones, la cueva de Montesinos, el barco encantado, el vuelo del clavileño, la batalla de Tacilos, los toros, la ínsula de Barataria, el caballero de la Blanca Luna, entre otros, ¿no? En este caso, retorno a su casa, recuperación de la razón y la muerte de Don Quijote. Bien, esto es en forma general de la obra. Antes de pasar al argumento, vamos a ver esta partecita. Antes de pasar a este punto, quiero comentarles esto. Recuerden que aquí platicábamos, aquí en esta parte, como características, aquí en esta parte de las características, que esta obra, El Quijote de la Mancha, vamos a encontrar el desarrollo de un lenguaje cervantino, ¿no? El lenguaje cervantino, un lenguaje de Sancho, otro lenguaje del Quijote y otro lenguaje del narrador, en este caso, el autor. Eso es lo que queremos ver acá. Fíjense acá. En los 3 narradores que encontramos en esta obra, ¿no? El narrador principal, en este caso, es el que cuenta mayoritariamente la obra desde un nivel superior y exterior de la obra, ¿no? Está claro, es uno que va narrando, ¿no? En este caso, el narrador, el tipo de narrador es omnisciente. Serían, profe, ¿qué es omnisciente? Omnisciente es aquel narrador. Recordemos que existen 3 tipos de narradores. Cuando ustedes van a leer un cuento, una novela, etcétera, vamos a encontrar 3 tipos de narradores. Un narrador testigo. ¿Qué es narrador testigo? Eso sí hay que manejarlo, chicos, como referencia. El narrador testigo es aquel escritor o el personaje de la historia narra lo que observa, como un testigo, ¿no? Ejemplo, así cuando, pues, por ejemplo, lo que observa, para tener como referencia clara, el asesinato de una persona, ¿no? Y yo estoy narrando y yo soy testigo de ese asesinato. El narrador testigo. Luego hay narrador protagonista. ¿Y qué es el narrador protagonista? Dirán, es el narrador que es parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. Ahí no está viendo que existe un asesinato, sino él participa en el asesinato. Y luego tenemos el narrador omnisciente. Y el narrador omnisciente es, como su mismo nombre dice, es omnisciente. Es decir, el personaje, el narrador de la obra, sabe todo, hasta de lo que lo piensan los personajes. Este narrador omnisciente es como si fuera Dios, ¿no? Es como si fuera Dios. Un momentito, por favor, están intentando ingresar. Voy a ver. Un momentito. Bien. Entonces continuamos, chicos. Vamos a continuar. Voy a presentar mi pantalla nuevamente. Disculpen. Bien, estábamos en este punto, ¿no? Voy a agrandarlo. Bien, ¿qué más hemos dicho en este caso? Ya reitero, el narrador omnisciente es aquel narrador que sabe toda la historia, conoce las acciones de los personajes, sabe hasta sus pensamientos de los personajes, ¿no? Entonces, ese tipo, en el Quijote de la Mancha vamos a encontrar ese tipo de narrador, el narrador omnisciente, ¿sí? Y usa, en ocasiones dice, está en primera persona, en singular, para hablar de él como responsable directo de lo narrado. ¿Qué más tenemos? El narrador personaje. El narrador personaje se introduce en ocasiones cuando son los propios personajes los que cuentan las historias, ya sea como historias, ya sea como simples testigos o como protagonistas, ¿no?
Y el narrador ficticio son aquellos que se nombran en el libro y que supuestamente han escrito partes del libro, ¿no? Este texto estaba escrito en árabe, fue un morisco quien tradujo o traducirá este texto, ¿no? En este caso de Benengeli, que es el narrador ficticio. Muy bien, entonces vamos ahora sí con lo que corresponde. Ya, chicos, del Quijote. Bueno, esta obra hemos dicho que se desarrolla en dos partes. La primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. En la primera parte narran las dos primeras salidas del Quijote, ¿sí? Las dos primeras salidas. Eso que quede claro. A ver, nuevamente está. Disculpen, muchachos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Seguimos acá. A ver. La primera parte hemos dicho entonces que fue publicada en 1605, se narran las dos primeras salidas, ¿no? Y la primera es armado caballero, ¿no? En una venta. En la segunda se nos muestra que Don Quijote, acompañado por su escudero Sancho Panza, les suceden una serie de aventuras, entre ellas la de Molinos de Viento. Dirán, profe, ¿cómo es la aventura de Molinos de Viento? Se dice que Sancho y el Quijote iban en busca de aventuras y de pronto, pues ya saben que la primera parte se hizo en el campo, en la zona rural, y de pronto ven los molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento, esos molinos de viento que son a manera, a ver si lo puedo graficar acá. Voy a graficarlo. Sí, seguramente lo tienen en cuenta ustedes. Estos molinos de viento estaban sobre todo en las partes altas, o sea, en los cerros, y generaban, pues, con el viento, se genera electricidad, ¿no? Entonces tiene esta forma, obviamente un poquito más largo, y están ahí pues en los cerros, ¿no? Entonces con el viento estos molinos van girando sus aspas y eso genera electricidad, ¿no? Genera electricidad. Entonces cuando el Quijote llegaron una buena cantidad de, digámoslo así, en lugar donde había bastantes aspas de molino, ¿sí? El Quijote pensaba que estos eran unos monstruos que les querían atacar. Entonces el Quijote se baja de su caballo y le dice a su escudero, a Sancho, le dice, préstame el escudo porque estos nos quieren matar. Se baja de su caballo y se pone a luchar, ¿no? Con estos molinos de viento. Sancho siempre le trata de, digámoslo, de ponerlo a razón. Le dice, no, eso no son monstruos, estos son molinos de viento. Pero él dice, no, estos son monstruos que nos quieren atacar, nosotros que buscamos o vamos por el mundo buscando y hacer justicia, ¿no? Entonces pasa esa aventura y bueno, de ahí termina esa aventura, ¿no? Luego hay otra aventura, chicos, eso hay que tener en cuenta, cuando vamos a encontrar en este caso, a ver, acá alguien me está mandando mensajes, seguramente es del colegio, me están mandando cantidad de trabajos, voy a pedir que me manden más tarde, por favor, disculpe, porque no me deja concentrar. Voy a pedir, por favor, que me envíen más tarde. Disculpen, chicos. Muy bien, entonces la otra aventura que va a tener el Quijote es la siguiente, cuando igual iban con Sancho y van a ver a una distancia en los prados, en este caso, a dos rebaños, ¿no? Ya saben ustedes que son rebaños, rebaños es conjunto de ovejas
O sea, ya saben, rebaños son ovejitas, ahí vamos a graficar acá como si fueran ovejitas, ¿no? Rebaños conjunto de ovejas, ¿no? Varias ovejas, carneros, como llamamos. Y este grupo lleva, en este caso, vamos a imaginar que son ovejitas, ¿ya? Cantidad de ovejitas. Sí, seguramente ustedes cuando han viajado al campo han visto ahí las ovejas andan en manadas, cantidad de ovejitas, ¿no? En este caso de rebaños. Ahora, este rebaño iba en dirección hacia acá. Y este rebaño iba en esta dirección, o sea, como se van a encontrar frente a frente los rebaños, a unirse, ¿no? Y cuando el Quijote observa esta imagen representada por las ovejas, dice, 2 ejércitos se van a enfrentar, ¿no? 2 ejércitos. Entonces yo no quiero que haya guerra, y se mete por el medio de las ovejas, obviamente con su espada y su escudo, indicando que no haya guerra, ¿no? Dispersando a las ovejas. Obviamente, pues no era ejército, eran rebaños, eran ovejas, eran carneros. Sancho igual le trata de hacer entrar en razón, pero él no entiende, no entiende. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lamentablemente en este caso sí, los perros de las ovejas, porque siempre las ovejas en el campo, los perros los cuidan para que los zorros no se los roben. Los perros y los dueños de las ovejas lo agarran pues a galgadas, a pedradas al pobre Quijote, ¿no? Entonces, pues de ahí le dice, pues Sancho le dice, te dije que eran, pues son carneros, pero él sí seguía igual, ¿no? Entercado en su pensamiento de que eran pues 2 ejércitos que entraban en combate y quería impedir la guerra, ¿no? Bien, eso encontramos en la primera parte, en la aventura. Luego hemos indicado en este caso la segunda parte, ya se publicó en 1615, narra la tercera y la última salida del Quijote. Al final de la obra, Don Quijote retorna a su casa, está la I de César, recobra la lucidez, o sea, se vuelve, recupera digamos, lo loquito que era, hace su testamento y lamentablemente muere, ¿no? Muere, fallece. A ver un momentito. Con las disculpas del caso, por favor, muchachos, porque otras veces seguramente tendrán la razón de los motivos que algunos entran un poco tarde. Hola, Emily, ¿algo me levantabas la mano? Emily, ¿alguna duda? Emily. Dice que profesor, es que te escuchaba entrecortado. Ah, ¿será mi audio o será mi internet, será tuyo? ¿Cómo me escuchan los demás? Por favor, me confirman. Yo le escucho bien. Ah, ok, gracias, Yorela. Posiblemente sea tu internet, hijita. A ver, siempre pasa eso. Pero sí muestro con internet, o estoy con internet ahora, fluido. Vamos a ver, espero que se mejore, hijita, por favor. Vamos a igual tener paciencia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar ya la última parte de nuestro Quijote de la Mancha. Esta obra, yo les sugiero, si tienen la posibilidad de comprarlo, cómprenlo, léanlo. Y quizás en casa lo tienen ahí, porque siempre en casa, papá, mamá, hermanos mayores, etcétera, si les ha gustado la buena lectura, lo deben tener. Muy bien. Acá un pequeño análisis de los aspectos formales de la obra, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Bien, a ver, un momentito, voy a activar mi puntero nuevamente. En el estilo, hemos indicado que, recordemos que la clase pasada, el Lazarillo el estilo era renacentista, mientras el Quijote de la Mancha ya no es renacentista, el estilo es barroco, ¿no? En la que se expresa rasgos muy elaborados, ¿no? Con antinomias, o sea, antónimos, como el loco, en este caso que representa el Quijote, y el cuerdo, el razonativo que representa a Sancho, ¿no? El ser, vamos a entenderla así, de esa manera, al Quijote, y el parecer. Esa dicotomía, esa lucha entre lo que siempre tenemos los seres humanos, ¿no?
Siempre tenemos los seres humanos esa característica. Por ahí seguramente ustedes dicen, ese es un loco, decimos, ¿no? A algún primo, algún familiar, etcétera, ¿no? O a ustedes mismos que ya le dicen a alguien, tú estás loca, tú estás loco. Es que siempre los seres humanos tenemos algo de loco y algo de cuerdo. Ese es por naturaleza innata. ¿Quién de nosotros no ha hecho una locura? ¿Y quién de nosotros ha dicho, pues, después de ser una locura y dice, hice mal, ¿no? Hice mal esto. Entonces esa locura y ese de ser cuerdo, o sea, de ser realista, está inmerso en el ser humano. Todos los seres humanos tenemos un poco de eso. Y esto es muy bien representado por el Quijote, ¿no? Con lo que respecta al lenguaje, en este caso vamos a encontrar, reitero, la mezcla de tres variantes. El lenguaje del narrador, ¿no? En el señorial, en este caso que está representado por Quijote. Es decir, el Quijote cuando va narrando parte de su propia historia, va a usar un lenguaje señorial, ¿no? Un lenguaje señorial, o sea, un lenguaje culto. Luego tenemos un lenguaje coloquial, el de Sancho Panza. Ya saben, ustedes dirán, profe, ¿qué es lenguaje coloquial? El lenguaje, ojo, primero el lenguaje señorial, el lenguaje culto, ¿estamos de acuerdo? El lenguaje coloquial es el lenguaje del pueblo, el de la persona que, por ejemplo, nosotros lo que usamos cuando estamos en la calle, en el mercado, es el lenguaje coloquial, ¿no? ¿No? Lo que usamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, decimos, señor, véndame 1 kilo de pan, ese seño y es lenguaje coloquial, ¿no? Y luego viene de esta conjugación entre el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial, viene la conjugación que se llama ese lenguaje llamado estilo cervantino. El estilo cervantino, entonces, muchachos, es la combinación del lenguaje señorial y del lenguaje coloquial. Ahora, el lenguaje señorial, seguramente, pues, o el lenguaje culto, como llamamos, solamente pues lo utilizan los especializados, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un juez, cuando el juez hace su dictamen, etcétera, va a usar un lenguaje culto, ¿no? ¿No? Pero ese juez cuando se va vamos a poner, brindar con sus amigos por un cumpleaños, vamos a poner a una discoteca, vamos a poner. Ese lenguaje, ese juez que es culto, usar su lenguaje culto en su trabajo, cuando va a ir a una discoteca, pues va a usar su lenguaje coloquial. Es decir, nosotros también los seres humanos, alguna vez usamos un lenguaje coloquial, por ejemplo, cuando estamos en una reunión familiar, no vamos a un lenguaje coloquial, ¿no? Digo, un lenguaje señorial, un lenguaje culto, pero ya luego usamos el lenguaje coloquial cuando empezamos a bromearnos, etcétera, etcétera. En la combinación de esos dos lenguajes surge lo que se llama el estilo cervantino, que es la combinación de los dos tipos de lenguaje. ¿Ya, muchachos? Eso que quede claro como referencia por ahí, en algún momento nos pueden preguntar y tengamos todo claro. Bien, vamos a continuar. Vamos con la última parte, ahora sí con este punto. Un momentito. Muy bien. En forma sintética vamos a hacer digámoslo, el argumento. Ya hemos narrado, pero acá sintetizamos el argumento de la obra. ¿De qué trata esta obra en forma sintética? Para tener en cuenta, y si alguien al menos nos puede preguntar, nos diga, a ver, ¿de qué trata el Quijote? Pues acá lo resumimos, ¿ya? Un momentito, por favor. Bien. Hemos indicado que Alonso Quijano es su verdadero nombre, llamado El Quijote, o también el Hidalgo de la Mancha. Se dice que era un apasionado lector, se leía mucho, libros de caballería, ¿no? Entra en la más extraña locura y decide armarse de caballero, colocándose el nombre del Quijote. Eso creo que hemos explicado, reitero, en este punto en la que reitero el Quijote de la Mancha, o sea, Alonso Quijano se vuelve loquito orate de tanto leer novelas de caballería. Claro, esto es una parodia, o sea, no es real. No van a pensar ustedes, muchachos, bueno, si Quijote se volvió loco de tanto leer, bueno, no leo, y pues
no me vuelvo loco, no. Recuerden ustedes que la lectura más bien cura algunas enfermedades como el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que con la lectura lo podemos combatir. Eso sí, créanme, queridos muchachos. Eso de leer y estamos en novela y recordemos que en literatura un poquito volamos, ¿no? Bien. Hola, Emily, dime, te escucho, Emily. Emily. No, disculpe, profesor, es que te escucho entrecortado, no puedo entender la clase. Ok, hijita, igual, a ver, vamos a intentar, pienso que es del internet, no creo que sea otra la razón, pero igual hay que, a ver, seguramente la clase igual grabada se te va a alcanzar en este caso a la plataforma. A ver, vamos a ver cómo, si mejora esto, por favor. Seguimos ya, chicos, acá nos hemos quedado. Dice, en este caso, para ello cumple todas las reglas del caballero andante. Vela las armas, contrata un escudero, en este caso al Sancho Panza, ¿no? A quien promete el gobierno de una isla. Busca un nombre adecuado para su caballo, en este caso le puso el nombre de Rocinante, y se pone al servicio de una dama, en este caso Dulcinea del Toboso, ¿no? Contra la voluntad de su sobrina, su ama, el cura y el barbero de la aldea sale en busca de aventuras. Los anhelos de este personaje, o sea, del Quijote, se concretan con las 3 salidas que hace por el este de España. Vamos con la otra parte, ¿no? Don Quijote y Sancho, quien lo acompaña después de la segunda salida, atraviesan por distintos problemas que los llevan a conocer variados tipos humanos, tanto por su extracción social como por su actitud frente a la vida. Don Quijote termina generalmente maltrecho de sus aventuras, maltratado, ¿no? La primera salida concluye con su regreso a La Mancha, mal herido por los mercaderes de toledanos, y la segunda culmina con la trampa planeada por el barbero y el cura, quienes, simulando un encantamiento enjaulan al héroe y lo devuelven a su aldea, o sea, a La Mancha, ¿no? Y la tercera termina con la derrota definitiva de Don Quijote en un duelo con el caballero de la Blanca Luna. Por último, el hidalgo muere en su casa renegando de los libros de caballería. ¿No? O sea, cuando ya el Quijote después de su aventura regresa en su tercera salida, se dice que vuelve la razón, ¿no? Un poquito se pone cuerdo, escribe su testamento y muere, ¿no? Ahora, esta obra, vamos a hacer su análisis, chicos, ¿no? Esta obra, el tema, hemos indicado, reiteramos, la obra plantea la lucha entre lo ideal y lo material. Este punto es claro, es clave, por favor, esto para tener en cuenta. La lucha entre lo ideal y lo material. Todos los seres humanos estamos inmersos en esto. Bien, un poco para que ustedes lo puedan observar aquí. Por favor, voy a ampliarlo. El tema del comentario. La intención inicial de la novela fue combatir la afición por los libros de caballería, pero si bien es una parodia, logra desarrollar personajes de gran complejidad. Los protagonistas presentan 2 tipos humanos eternos. El idealista y justiciero, simbolizado por Don Quijote, y el materialista, representado por Sancho Panza. Muchachos, eso sí que quede claro, por favor. Ambos representan la lucha entre el mundo del espíritu y de los sentidos. Este mismo problema se plantea en que cada individuo, todos tenemos un poco de Sancho y otro poco del Quijote. ¿Está claro? Al final se produce un intercambio de psicologías, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Don Quijote, el soñador, se ha contagiado con el realismo de Sancho, recuperando la razón, mientras que Sancho se ha impregnado de la filosofía de su ama, volviéndose crédulo y soñador. ¿Qué quiere decir esa parte del comentario? Reitero, voy a reiterar, por favor. Hemos indicado que el Quijote es un tipo idealista, justiciero, que busca el bien, la justicia sobre la faz de la tierra. Mientras que Sancho es un tipo, hemos dicho, materialista, práctico, pragmático, realista,
Ahora, en esta convivencia entre el Sancho y el Quijote se dice que, por un lado, vamos a encontrar que el intercambio de las psicologías de los comportamientos entre los dos personajes, el Sancho se va, digámoslo, o va a haber una situación de, se va a quijotizar, o sea, va a tener algo de Quijote, ¿no? Y el Quijote va a tener algo de Sancho. Esto en la vida real se da, chicos. En la vida práctica se desarrolla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo me pongo como ejemplo, ¿ya, chicos? Vamos a poner que yo no tomo nada de cerveza. Y tengo un amigo que es muy, muy borracho. Al ser mi amigo, al intercambiar nuestra psicología entre los dos, yo voy a tener un poquito, voy a empezar a tomar cerveza y él de lo que tomaba demasiado va a tomar cerveza a poca medida. Es decir, nosotros, como es mi amigo, vamos a buscar un medio, un medio. Los seres humanos somos así. Esa es la naturaleza psicológica la cual la obra El Quijote nos va a demostrar, ¿no? El punto psicológico de los seres humanos siempre con la persona que compartimos es buscar un medio, ¿no? Entonces, en este caso, reitero, esta obra, sobre todo el mensaje, es que nos permite de que todos los seres humanos tengamos como seguramente como característica vida de la existencia, el idealismo, ¿no? Todos soñamos con algo mejor, a manera personal, familiar, profesional, laboral, etcétera. Siempre soñamos con algo mejor. Pero por otro lado también nos surge el tema de ser más prácticos, más pragmáticos, realistas, ¿no? Entonces, siempre estamos en esa lucha entre la idea y la materia, ¿no? Entre lo real y lo irreal, entre lo, digámoslo, entre lo divino y lo mundano, ¿no? Muy bien, muchachos. No sé si habrá alguna pregunta sobre al respecto de esta obra. Con toda confianza, por favor. A ver, los que llegaron tarde, voy a ponerlos nuevamente en el chat su asistencia, por favor. Los que llegaron tarde, por favor, llénenme su asistencia. Le estoy poniendo en el chat para que puedan completar sus datos. ¿Alguna pregunta, queridos chicos? Antes de terminar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que nos dejó entender? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna duda, por favor, en lo posible, llénenme sus datos en el formulario y ya nos vemos en la próxima sesión, en otra nueva sesión. Agradecerles su gentileza, su tiempo y que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Hasta la siguiente clase, queridos muchachos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Emily, Luz. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Silvia. Cuídese. Hasta luego con todos. Hasta luego, Rosalía.